Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a una sesión más de México contra el COVID. A nombre de la doctora Ana Lucía Domínguez, el día de hoy tenemos el honor de presentarles al doctor Sebastián Rodríguez Llamazares. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con una maestría en salud pública en la Universidad de Harvard. Médico neumólogo con alta especialidad en medicina del dormir en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Actualmente, él es médico adscrito al Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC de dicha institución. Buenas tardes, doctor Sebastián. Le cedo los micrófonos para que pueda iniciar con la sesión. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí sintonizados. Hoy vamos a platicar de pues cosas muy padres, específicamente en dónde están las preguntas en el manejo de los pacientes con COVID. Siéntanse en la libertad de ir preguntando en el chat y con gusto vamos a ir respondiendo dudas. Entonces, la primera parte que vamos a platicar hoy pues es decidir si vamos a intubar o no vamos a intubar a un paciente que tiene síntomas de COVID, ¿no? Entonces, bueno, pues no tengo en realidad ningún conflicto de interés. Solo comentarles, soy médico adscrito del INER, lo cual significa que, pues, debido a la posición que tiene el INER ahorita en el sistema COVID, pues recibimos pacientes únicamente graves y no tantos pacientes leves y moderados como muchos de ustedes seguramente están tratando. En la parte, quizá en las tardes, pues, en la práctica privada, ahí es donde en realidad he podido ir adquiriendo un poquito más este punto fino de si debemos intubar o no intubar al paciente, dado que en el INER prácticamente los pacientes que aceptamos, pues son los pacientes que tienen criterios de intubación. Lo más complicado de todo este asunto es que, pues, en el COVID estamos pegándole la piñata a palos todos vendados, ¿no? La incertidumbre es lo más difícil y hay muchísimas cosas que todavía no sabemos del COVID. Entonces, pues se vuelve muy importante que tengamos todos la misma sintonía de decir nada está escrito sobre piedra, ni siquiera nada de lo que les voy a decir hoy, ¿no? Esto es más o menos, hemos ido actuando conforme a lo que hemos visto en otros países y lo que hemos podido ver es que la mortalidad aproximada global de los 204 países debe de andar por ahí del 5.2%. Cerca del 12% de los pacientes van a requerir una terapia intensiva, ¿va? Y algo muy curioso del COVID en específico es que a diferencia de otras enfermedades virales como puede ser la influenza, los síntomas respiratorios empiezan al final de la primera semana. Entonces, estamos acostumbrados a la influenza en que el paciente empieza con toda esta sintomatología y la disnea aparece en el día 3 o 4. Y acá en COVID es una semana que el paciente lleva con fiebre, no se le ha quitado, y más o menos por ahí del día 6 empieza con una tosecita y el día 8 disnea, ¿no? Ese es más o menos como el escenario clásico del paciente que hace neumonía. Y hemos visto que hay más mortalidad en pacientes con hipertensión, diabetes y pues que son neumópatas. Parte de lo complejo de todo este asunto es la postura expectante que tenemos que tener frente a la enfermedad, porque aún no la hemos estudiado suficiente, porque pues yo lo que les quiero plantear es, o sea, el COVID es una pandemia que empezó el 29 de diciembre, ¿no? En China. Y ahorita han pasado 5 meses y ya sabemos un chorro de cosas. Sabemos cuántos pelos tiene, cómo se transmite, qué es un virus, ¿no? O sea, sabemos cómo dar manejo a un paciente en terapia intensiva, ¿no? Eso es algo que en la peste bubónica no teníamos. No sabíamos si era el piojo de la rata, si era el mal espíritu o qué era lo que generaba todo este problema. Entonces, en realidad hemos avanzado mucho en solo 5 meses, pero lo que hay que ver es que a diferencia de otras enfermedades que llevamos años estudiando, pues todavía no sabemos cuál es el comportamiento clínico de la enfermedad y por lo tanto todavía no sabemos cuáles son los factores que nos permiten predecir que un paciente va a desarrollar insuficiencia respiratoria. Esta es una escala que les pongo aquí que se desarrolló apenas en China en un estudio pues bastante limitado metodológicamente, o sea, nada de esto puede estar realmente escrito sobre piedra, pero en general, pues los factores que se han empezado a utilizar para ver si un paciente tiene más o menos riesgo de acabar en insuficiencia respiratoria, pues es la edad, las comorbilidades, la escala de SOFA, que acuérdense es una escala que permite
predecir mortalidad, la relación entre la presión arterial de oxígeno por gasometría y la fracción inspirada de oxígeno, el dímero D, que es un producto de la coagulación, la proteína C reactiva o PCR, ¿va? Y la cuenta linfocitaria. Lo que tenemos que ver es que los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria es porque hacen neumonía por COVID. Solamente cerca del 20% a 30% de los pacientes sintomáticos van a hacer neumonía por COVID. Todo esto es para decirles, de todos los pacientes con COVID, la mitad a 3/4 partes no tienen síntomas. Todos los que estamos aquí sanos podrían, 3/4 partes vamos a tener COVID, ¿no? De esos que no tienen síntomas, el otro 30% que nos queda son los sintomáticos, que son los que estamos viendo todos. De estos, solo el 30% van a hacer una neumonía. Y de esos, cerca de más o menos entre el 20 y el 30% van a hacer SIRA. El SIRA es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que es una enfermedad en que se define por los criterios de Berlín, que son estos que aparecen aquí en pantalla, y es una insuficiencia respiratoria que empezó hace menos de 7 días, que no puede ser asociado a falla cardíaca o sobrecarga hídrica, y en el que la PAFI está menor a 300, ¿sale? Con radiopacidades en algún estudio de imagen, ya sea radiografía o TAC. Incluso ya hemos llegado a fenotipificar qué tipo de SIRA tiene el paciente, y hay 2 tipos de SIRA. El SIRA tipo L y el SIRA tipo H, específicamente en COVID. Si se dan cuenta, en el tipo H vemos las lesiones estas blancas, que llamamos consolidación, y vemos estas que parecen así más o menos como arenita, que se llama vidrio deslustrado y que son la característica del fenotipo L. La pregunta entonces es, si tenemos un paciente con disnea, ¿tenemos que intubarlo o no intubarlo? Y entonces, perdón que lo haya puesto en inglés, pues, pero esta es una frase como muy específica de uno de los grandes maestros de la terapia intensiva, que es el doctor Tobin, y básicamente lo que dice aquí es que la decisión de empezar la ventilación mecánica se basa en el juicio del médico, lo cual a su vez está influenciado por la oxigenación, la saturación, la disnea, la frecuencia respiratoria, la placa y otros factores. Yo sé que probablemente ustedes están esperando que yo les pase una receta de qué paciente se intuba y qué paciente no, cuando en realidad es una valoración integral. Ahora bien, en realidad es que los pacientes que se intuban pueden tener daño pulmonar inducido por la ventilación. La ventilación, pese a que es una herramienta que sirve para salvar a muchos pacientes, también es una herramienta que puede matar. Si ustedes tienen fiebre y yo les paso 6 gramos de paracetamol en 1 hora, es un veneno. Y no por eso significa que el paracetamol sea una mala droga para la fiebre. Lo mismo pasa con la ventilación. Entonces tenemos 3 tipos de daños que puede hacer la ventilación. La más común es que le pasemos volumen de más. Y a eso le llamamos volutrauma. La otra es que el alvéolo, debido a que lo tenemos abriendo y cerrando, se deforman sus células en algo que llamamos ateletrauma. Y quizá el más importante es uno que llamamos biotrauma, que lo que significa es que el paciente, cuando se inflama del pulmón, libera citocinas que viajan por todo el cuerpo y generan una respuesta inflamatoria sistémica que genera falla multiorgánica. Y si se dan cuenta, los pacientes que están en terapia intensiva no se mueren por falta de aire porque pues están ventilados. Se mueren de la falla renal, de la falla hepática, el infarto, el EBC, que son generados por la inflamación que pudo haber empezado en el pulmón. Entonces, en realidad es que se han establecido desde hace ya muchos años las metas de ventilación mecánica para los pacientes con SIRA.
el CIRA, la base fisiopatológica del CIRA es este dibujito que vemos aquí, en el que el alveolo está completamente deforme, está colapsado, está cerrado. ¿Va? ¿Por qué? Pues porque tiene moco, tiene COVID, tiene lo que ustedes quieran aquí adentro. Y eso hace entonces que el alveolo esté colapsado y por lo tanto no oxigene, y por eso es que tenemos una hipoxemia tan grave. ¿Va? Entonces, lo que se ha visto es que si nosotros ventilamos al paciente con volúmenes bajos, entonces ese paciente se muere sustancialmente menos que si lo hacemos con volúmenes altos. La ventilación mecánica no invasiva es una de las maneras que tenemos para proveerle más presión al paciente y con eso poderle ayudar a meter más oxígeno. Otra opción son las puntas nasales de alto flujo, ¿va? En el que lo que hacemos en realidad es que le pasamos el aire más rápido, no más fuerte. Y lo que se ha visto en la mayoría de los CIRAs, no específicamente en COVID, pero en la mayoría de los CIRAs, es que intubar al paciente a tiempo es una de las principales maneras de evitar que el paciente muera. Cuando nosotros a un paciente le ponemos una ventilación mecánica no invasiva que falla, su mortalidad aumenta en 30%. Entonces, estamos acostumbrados a utilizar la ventilación mecánica no invasiva como una herramienta para no intubar al paciente y no funciona así. Y entonces quiero platicarles de otro tipo de daño pulmonar que se llama CILI. El CILI es el daño pulmonar autoinducido. Si recuerdan, hace varias diapositivas les comenté que el ponerle demasiado volumen al alveolo lo rompe. Y si lo rompe, entonces el alveolo se colapsa, genera citocinas y eso hace que el paciente aumente su mortalidad. Imagínense ustedes que en vez de que yo le meta ese volumen aumentado a través de la ventilación mecánica, el paciente lo meta solo. Por ejemplo, el paciente con mucha disnea, que está jale y jale y jale aire, lo que hace es que mete grandes volúmenes que generan daño pulmonar. Aunque no sea por ventilación, él solito está generando ese problema, lo cual a su vez genera más inflamación pulmonar, ¿no? Entonces, a lo que nos estamos enfrentando ahorita con el COVID es, estamos acostumbrados que a la mayoría de los pacientes que tienen SIRA los intubamos temprano, porque si los intubamos temprano, mejora la mortalidad. Pero el problema que tenemos ahorita es que tenemos escasez de ventiladores. Entonces, se vuelve todavía más complejo decidir si lo vamos a intubar o no lo vamos a intubar. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que todos los procesos que involucran a la vía aérea generan aerosoles. Y como generan aerosoles, eso aumenta el riesgo para el personal de salud. Esa es la razón por la cual en los pacientes con COVID no estamos usando ventilación mecánica no invasiva. Si se dan cuenta en esta gráfica, el rojo, que está mero arriba, es la distancia, esto es lo que está graficando esta figura es la distancia en centímetros, ¿va?, que los diferentes dispositivos de la vía aérea pueden generar. Entonces, un paciente que está con ventilación mecánica no invasiva, como es el rojo, fíjense cómo la aerosolización, debido a la presión que tiene la máscara, es mucho mayor que la de la mascarilla simple, por ejemplo, que está aquí en azul marino, ¿verdad? Y es mucho menor, por ejemplo, la distancia en centímetros que genera, ¿no?, la ventilación mecánica invasiva o, por ejemplo, las puntas nasales de alto flujo. Con esto en mente, el abordaje inicial de la insuficiencia respiratoria, nosotros lo vamos a hacer bajo dos grandes conductas. Cuando a ti te llega un paciente con frecuencia respiratoria mayor de 30
o una oximetría menor al 92%, ese paciente requiere que nosotros le ayudemos con oxígeno. Una vez que el paciente tiene oxígeno, hay otras estrategias que nos pueden ayudar a hacer que el paciente mejore. Una de las que se ha propuesto, pero no está comprobada, es la ventilación en prono despierto. ¿Qué significa eso? Que el paciente esté boca abajo. No hay grandes niveles de evidencia para esto. No sabemos si funciona o no funciona. Otra de las posibilidades es usar puntas nasales de alto flujo. La realidad es que no todos los centros hospitalarios cuentan con puntas nasales de alto flujo porque es una tecnología relativamente nueva. En caso de que ustedes no cuenten con esa tecnología, es mejor intubarlo que usar ventilación mecánica no invasiva porque ya platicamos sobre el riesgo de aerosolización. Sin embargo, todavía no les resuelvo la duda de cuándo vamos a empezar a intubarlo o cuándo lo vamos a pensar. Por alguna razón que todavía no comprendemos, tenemos muchos pacientes con COVID que pese a que oxigenan muy bajo, no hacen disnea. El paciente está con 88, 87, fresco, ¿va? De hecho, uno de los términos que se ha utilizado en la literatura es la de hipoxémicos felices o hypoxemics, ¿no? Que básicamente lo que dice es que el paciente está con saturaciones de 82, 83 y se mantiene sin disnea. Eso significa que el paciente no está metiendo grandes volúmenes y no está autoinfligiéndose daño. Bajo ese esquema, no está mal mantener al paciente no intubado. Pero en el momento en que nosotros vemos que el esfuerzo respiratorio empieza a ser mayor, tenemos razones para creer que ese esfuerzo va a hacer que ese pulmón haga más volutrauma y por lo tanto tenga más riesgo de inflamarse más y deteriorarse. A ese paciente sí conviene intubarlo. Entonces ahora, ya que decidimos que lo vamos a intubar, ¿qué cosas tenemos que tomar en cuenta para intubar un paciente con COVID? Lo más importante para intubar a un paciente con COVID, diferente a otros pacientes que ya hemos llegado a intubar, es que tiene que ser un procedimiento seguro, tanto para el paciente como para el médico. Tiene que ser un procedimiento certero, ¿no? No puede ser la primera vez que esto suceda. Y la otra es que tiene que ser rápido. Entonces, en general, las guías de intubación para el paciente con COVID es, uno, entender que toda intubación es un procedimiento de alto riesgo y requiere todo tu equipo de protección personal. No se deben realizar procedimientos de urgencia. ¿Eso qué quiere decir? Debido a que colocarse bien el EPP lleva tiempo, idealmente las intubaciones deben de ser un evento que se programe. Es decir, ver que el paciente se está deteriorando y en ese momento empezar todo el ritual de ponerse el equipo y empezar a juntar todo lo que se necesita para intubar. Y el COVID en particular es un mal momento para aprender a intubar, específicamente porque para poderlo hacer rápido y de manera certera, pues se necesita experiencia y práctica. Entonces, idealmente, el operador más experimentado es el que debe de intubar. Eso no siempre es posible, dados los recursos con los que contamos. Pero, digamos, esto no es darles miedo a intubar, pues, si tienen que intubar, intúbenlo. Simplemente lo más importante es que sean ustedes conscientes que deben de contar con todo el equipo de protección personal. Idealmente, el número de asistentes deben de ser 2 personas, además de la persona que está intubando. Es decir, quien intuba, una persona que le ayuda y un personal de enfermería que le ayude a pasar los medicamentos. A diferencia de otros pacientes que estamos acostumbrados a preoxigenar con la bolsa mascarilla, el AMBU, les ponemos la mascarilla y estamos ahí que suena pum, ¿no?
todo eso genera aerosoles. Entonces, pues tratar de preoxigenar lo menos posible, usar un filtro de exhalación y idealmente debería usarse un videolaringoscopio, pero bueno, pues estas son recomendaciones que hacen pues las guías internacionales de otros países que sí cuentan con el recurso. Aquí lo más importante es que ustedes se sientan con confianza a la hora de hacer el procedimiento, que se haga rápido y se haga bien. En general, el hacer la secuencia rápida de intubación, que consiste en usar el sedante, en usar analgesia y en al mismo tiempo también usar bloqueo neuromuscular, es útil porque disminuye la reacción de tos y entonces cuando estás haciendo la laringoscopía, pues el paciente genera menos aerosoles. Como pueden observar, pues bueno, una de las posibles recomendaciones es utilizar una de estas pues como jaulas de plástico que están usando para intubar. Son un poco incómodas, pues, pero pues sí protegen contra la generación de aerosoles. Si se dan cuenta, este personal que está aquí, esta foto está mal, ¿no? Simplemente porque este individuo no trae gogles y está usando una mascarilla que no es N95. Sé que hay mucho que decir respecto al equipo de protección personal en personal de salud que está en contacto con COVID, pero si ustedes están dando la consulta y utilizan un cubrebocas como este que está aquí en la figura y usan una careta, pues realmente es que no tienen tampoco gran riesgo de contagio. Pero si ustedes usan eso mismo en un paciente que van a intubar, el riesgo de contagio sí es alto. Justamente por lo que estamos platicando, que es la generación de aerosoles. Entonces, me voy a detener aquí para ver si existe alguna pregunta en específico respecto a todo esto que hemos empezado a platicar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere levantar la mano en la sesión? No sé. Órale. Por fortuna tengo a 480 médicos a los que no les quedó duda de si intubar o no intubar. Qué padre. Muy bien. Entonces, lo que vamos a pasar a platicar ahora es... bueno, aquí ya puso alguien algo. ¿Cómo iniciar la ventilación mecánica dependiendo de las condiciones clínicas? ¿Con qué parámetros? Muy bien, Agustín. Es justamente a lo que vamos a pasar a platicar. Entonces, usaré la pregunta del doctor Agustín para eso, pero mientras tanto voy a contestar. ¿Las puntas nasales de alto flujo son igual que la mascarilla de alto flujo? Sí, sí son diferentes. La mascarilla de alto flujo funciona con un flujo más o menos entre 10 y 15, ¿no? Que es lo que le ponemos al flujómetro ahí en la pared del hospital. Las puntas nasales de alto flujo son un dispositivo especial que nos permite aumentar el flujo de oxígeno hasta 60 o 70 litros. ¿Va? Entonces, dentro de los criterios, el doctor Abdías Naum pregunta, entonces, dentro de los criterios para intubar, ¿sería la dificultad respiratoria aguda o sintomática? Sí, pero yo le agregaría pese al uso de oxígeno suplementario. O sea, realmente es impresionante ver cómo el paciente con COVID, por razones que todavía no entendemos del todo, es capaz de tolerar adecuadamente el oxígeno suplementario durante mucho tiempo. Entonces, la primera recomendación es que si ustedes tienen un paciente con insuficiencia respiratoria, le pongan oxígeno suplementario. Si pese al oxígeno suplementario el paciente persiste con este esfuerzo respiratorio, coincido en que sería un buen momento para decidir la intubación. ¿Va? ¿Qué opina de la campana de acrílico para la intubación? Creo que es adecuado usarla, ¿no? Específicamente en entornos de intubación que no son la terapia intensiva, por ejemplo, ¿no? O sea, un área, por ejemplo, un área de hospitalización donde hay pacientes de todo tipo y demás, pues definitivamente sí evitar la aerosolización con una caja de acrílico es buena. Se requiere cierta práctica, ¿no? Entonces, lo ideal sería que pudieran practicar con algún maniquí o por lo menos, si no hay un maniquí, pues por lo menos utilizar ¿no? Hacer la simulación de utilizar el laringoscopio
y tratar de moverse en toda la secuencia de intubación dentro de la caja. Otra de las posibles alternativas es utilizar un pedazo de plástico, un hule, ¿no? De los que usan para pintar, los que usan para forrar, pues, por encima del paciente. Eso también puede ser útil para que todos los aerosoles que se generan queden abajo del plástico. Lo que nosotros hacemos es que ponemos el plástico encima del paciente y nos lo pegamos, agarramos los dos extremos y nos lo pegamos aquí, ¿no? De modo que yo tengo el plástico aquí abajo y tengo mis manos abajo del plástico y puedo maniobrar. Si tengo un paciente con obesidad mórbida, con hipoxemia y hay riesgo de que presente disnea grave, ¿debo intubar o esperar hasta que ésta se presente? Una vez más, es una pregunta que me cuesta mucho trabajo contestar, doctor Amador, específicamente porque no tenemos los factores de riesgo, ¿va? No hay pacientes flacos que acaban en un tubo y hay pacientes con obesidad mórbida que toleran perfecto el oxígeno suplementario. Y algo que nos cuesta mucho trabajo a los doctores es esperar a ver qué pasa, ¿no? Como que decimos, pues mejor de una vez, ¿no? Entonces, pues justamente por eso, digamos, hay mucha discusión todavía respecto a cuándo intubar o no intubar, pero en general mi recomendación sería que espere. Se va a sorprender de la cantidad de veces que el paciente tolera perfectamente la oxigenoterapia convencional. ¿Está contraindicado usar el CPAP? Pregunta el doctor Montiel. Sí, porque el CPAP requiere por fuerza una ventilación mecánica no invasiva, lo cual genera aerosoles. Si es recomendable el uso de puntas nasales de alto flujo debido a la falta de ventiladores, son una excelente alternativa, específicamente para estos pacientes que están limítrofes, como el que presenta la doctora Amador, que es ¿no? Que dice que es un paciente con obesidad mórbida e hipoxemia. A ese paciente sí conviene, ¿no? Que todavía no tiene disnea. Ese es el tipo de paciente que es candidato ideal. El equipo de protección personal sería un elemento más importante para poder atender a estos pacientes e intubar. ¿Cuál será lo mínimo indispensable para poder intubar? Ok. Entonces, la química Norma López nos pregunta cuál es el mínimo indispensable para una intubación. Es un cubrebocas N95, unos gogles, ¿va? No lentes, gogles. Yo sugeriría que adicionalmente pusieran una careta y junto con eso una bata desechable, ¿no? Evidentemente guantes, ¿no? Pero, digamos, específicamente los gogles y la N95 son muy importantes porque son las vías de entrada. Si usted no tiene bata, no tiene gorro, no tiene careta, solo tiene bata, guantes, ¿no? Lo puede hacer, ¿no? Nada más que a la hora que salga del área tendría que limpiarse todo lo demás, ¿no? Si tengo oximetría de pulso y frecuencia respiratoria, con esos parámetros, ¿cuándo intubo? Muy bien, eso pregunta el doctor Trujillo, o doctora, no sé su género, pero pues bueno, bajo esos dos criterios, si tiene oxígeno suplementario y el paciente tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30, y adicionalmente a eso persiste hipoxémico. Entonces, bueno, para contestar la pregunta del doctor Trujillo, si solo tiene oximetría de pulso y frecuencia, ¿cómo funciona es? Usted tiene un paciente con oxígeno y pese al oxígeno se mantiene desaturado y una frecuencia respiratoria mayor a 30, eso es criterio de intubación. Quiero entender que no es el mismo criterio de intubación que otras causas de SIRA, como pueden ser las quemaduras o la sepsis, pregunta el doctor Guillén. Correcto, específicamente porque se ha visto que estos pacientes pueden aguantar bastante tiempo sin requerir la intubación, ¿no? Entonces, el ser un poco conservadores en empezar la ventilación mecánica es pertinente. ¿El oxígeno por puntas nasales genera aerosoles? Sí, pero tampoco demasiado, ¿no? O sea, no suficientes como para contraindicar el usar puntas nasales, ¿no? ¿Qué opina del uso de doble guante para el proceso de intubación? El proceso de doble guante tiene ciertas ventajas, específicamente a la hora de quitarte el equipo de protección personal. Lo recomendaría porque así tú te puedes quitar el segundo par de guantes cuando terminas el procedimiento y con eso
tienes un par de guantes abajo para quitarte el resto del equipo de protección personal. ¿Cuánto tiempo tiene la duración de la dificultad respiratoria en la evolución de la enfermedad por COVID? Ya sea en pacientes recuperados o bien en pacientes cuya sintomatología sea solo esa. Entonces, la neumonía por COVID es muy larga. Dura más o menos como 14 días. Con esto en mente, la dificultad respiratoria puede salir varias veces. O sea, puede durar más de lo que estamos acostumbrados que dure. Y entonces los pacientes llevan una semana en su casa con oxígeno y aún así siguen sintiendo disnea. Eso es normal. Es un juego de mucha paciencia, específicamente porque no tenemos ningún medicamento que retrase la evolución del virus, ¿no? También en intubación temprana sería recomendable el PIP alto. Ahorita vamos a platicar de eso, doctor Chávez, no se preocupe. ¿Nos puede comentar qué es lo que más usa en la intubación de medicamentos? Lo ideal es tener un analgésico. El analgésico que más les puede convenir probablemente sea un opioide, ¿no? Como puede ser el fentanilo, el sulfentanilo, cualquiera de esa familia, ¿no? Usamos un anestésico, ¿va? Que puede ser propofol, puede ser una benzodiazepina como midazolam, por ejemplo, ¿va? Y un bloqueador neuromuscular, que puede ser rocuronio, becuronio, cisatracurio, lo que sea que tenga, ¿va? Los parámetros son iguales para intubar a un paciente con EPOC. Ahorita vamos a platicar específicamente de los parámetros ventilatorios y como veo que ya es la última pregunta, pues justo de eso vamos a platicar ahorita. ¿Alguien levantó la mano? No sé si pudiéramos contestar su duda. Adelante. No sé quién levantó la mano. HSF. Bueno, también Luis Javier Esquivel Gutiérrez también levantó la mano. ¿Me escucha? Sí, ya te escuchamos, Luis Javier. Gracias. La pregunta es, ¿qué pasa cuando tengo presiones pico mayores de 30 y paso el ventilador a modo presión, pero no me da el volumen corriente ideal? ¿Qué me sugiere? Y otra de las cosas, ¿cómo manejo la acidosis respiratoria? He tenido pacientes con PCO2 hasta de 80 y a pesar de prolongar el tiempo expiratorio o disminuir el flujo, el paciente persiste con acidosis respiratoria. Ok, muy bien, Luis Javier. Prometo contestar su pregunta, pero va a ser al final de la sesión, porque necesito explicar otras cosas para que el resto pueda entender mi respuesta, pero sí se la voy a contestar. Entonces, hay otras últimas 3 preguntas que voy a tomar ahorita y luego de ahí vamos a el tema. Entonces, ¿el uso de furosemida y teofilina podrían ayudar? Habría que ver ayudar a qué. La furosemide en realidad se utiliza en la teoría restrictiva de líquidos, que es una de las cosas que es útil en los pacientes que tienen SIRA. Y la teofilina en realidad no la hemos estado utilizando en en el manejo, específicamente porque los efectos broncodilatadores de la teofilina pueden ser sustituidos más eficazmente por otros broncodilatadores que tienen menos efectos adversos, como son el salbutamol. ¿Es válido aplicar un dispositivo como mascarilla laringia con bitubo en caso de no tener otra opción y o no poder tratarse de una vía aérea? Sí, claro que sí. No es lo ideal. Acuérdense que las mascarillas y los conbitubos son una vía transitoria, ¿no? Entonces, pueden hacerlo en lo que llega un equipo que les pueda ayudar a fijar la vía aérea, ¿va? ¿Qué equipo entonces no es conveniente para estar en el hospital? ¿Cubrebocas o N95? ¿Usted qué recomienda? Esa pregunta es muy difícil, doctora de Sul, porque depende en qué área del hospital está usted. ¿95? Ese es un hito.
La N95 debe reservarse para las áreas en las que se está en contacto con aerosoles, como son las áreas de terapia intensiva o las áreas en las que se va a estar intubando a los pacientes. Para todo lo demás, usted podría usar un cubrebocas quirúrgico. Hay que recordar que el cubrebocas, salvo que sea N95, el cubrebocas quirúrgico que usamos es en realidad para no contagiar a los demás, no para no contagiarnos. Entonces, bueno, vamos a proceder a la otra parte de la clase, que es la ventilación mecánica en pacientes con COVID. Justamente que es la primera pregunta que me hicieron hace ratito, que es ¿cuáles son los parámetros que vamos nosotros a poner en nuestra paciente? Y entonces vamos a ir ahí todo este asunto. Y la realidad es que nosotros vamos a tener un paciente que tiene una imagen como esta y nos enfrentamos a un cuadradito de ventilador que tiene todos estos parámetros que le tenemos que programar. En este momento, toda la clase va a ir en torno a una paciente femenino de 65 años de edad con SIDA, secundario a COVID-19. Tiene una talla de 1,66. Y nosotros tenemos que programar un ventilador que en este caso va a ser volumen. ¿Por qué decidí volumen? Porque volumen es pues probablemente el modo ventilatorio que más comúnmente se utiliza en México y es el que vamos a platicar ahorita. Cuando nosotros vamos a ventilar a un individuo, tenemos que recordar que el individuo se le ha olvidado respirar. Y cuando nosotros respiramos, nunca nos acordamos de cada uno de los procesos porque lo hacemos de manera automática. Pero cuando vamos a decirle a alguien que tiene que respirar, tenemos que indicarle cuándo empezar, cuánto aire meter, cuándo dejar de meter aire y que empiece a sacarlo y luego que saque el aire. ¿Va? Entonces, bajo ese mismo esquema de pensamiento, vamos a ir programando nuestro ventilador. El primer paso es cuándo empezar a respirar. Y ese momento se llama disparo. ¿Va? Y el disparo usualmente nosotros lo vamos a programar en 2. ¿Va? Ese 2, ¿qué significa? Nosotros queremos que el ventilador le aviente aire al paciente cuando el paciente haga un esfuerzo. Cuando nosotros metemos aire, jalamos el diafragma hacia abajo como si fuera el émbolo de una jeringa y hacemos presión negativa o succión. Y por eso metemos aire. De modo que cuando el ventilador sense que el paciente hace esfuerzo diafragmático y genera succión, significa que el paciente quiere respirar y ahí es cuando tienes que aventarle aire. ¿Va? Entonces, lo que tú estás programando en disparo es cuánta presión negativa tiene que hacer el paciente para que el ventilador interprete que tiene que aventarle aire. Lo normal es poner 2. ¿Va? Adicionalmente a eso, tenemos 2 tipos de disparo, el disparo por flujo o el disparo por presión. ¿Va? Lo más ortodoxo, prácticamente todos los ventiladores traen ambos, ¿va? Y siempre los programamos a 2, junto con un flujo base de 2 a 4 veces el disparo. ¿Qué es el flujo base? Es justamente el punto a partir del cual va a empezar a medir la presión negativa. ¿Va? Ahora, una vez que ya sabemos que el paciente está tratando de meter aire, ¿va? Otra cosa que pasa es, imagínense que no hay esfuerzo. ¿Qué pasa si el paciente no mete aire? El ventilador le va a aventar aire a fuerza. ¿Cada cuánto? Según lo que yo le indique en la frecuencia respiratoria. ¿Ah? Entonces, con eso en mente, una vez que yo ya identifiqué si el paciente hizo esfuerzo o no, le voy a aventar aire. ¿Cuánto aire le voy a aventar? Pues eso depende de una cosa que llamamos peso predicho. El aire que cabe dentro de mis pulmones depende de la talla y del sexo. Y esta es la fórmula del peso predicho. El peso predicho es el peso que nosotros utilizamos para ventilar a los pacientes. ¿Cuáles son las cosas más importantes de esto? 1. Estas fórmulas ya están en las calculadoras médicas en internet. Pueden usarla de su preferencia. ¿Ah? Esta es la fórmula literal por si alguno de ustedes lo quiere hacer. ¿Va? Si se dan cuenta, no importa el peso del paciente, solo importa su talla. ¿Va? Entonces, una de los principales, como ya veníamos platicando, una de las principales intervenciones para evitar la mortalidad en estos pacientes
es ventilar a volúmenes bajos. ¿Qué es volumen bajo? 6 mililitros por kilo. Y si algo tenemos que aprender es que a estos pacientes los vamos a ventilar a 6 mililitros por kilo, no más de 6 mililitros por kilo, y si queda duda tiene que ser 6 mililitros por kilo. ¿Vale? Esto es importante porque es lo que va a evitar que nosotros hagamos volutrauma, ¿no? Que era lo que habíamos platicado hace rato. En el ejemplo de nuestra paciente, ¿no? Tenemos una mujer de 65 años de edad y unos 66 centímetros de estatura. Si nosotros hacemos esta fórmula, vemos que el peso predicho de esta dama es de 58.7 kilos. Si yo multiplico los 58.7 kilos de peso por los 6 mililitros que quiero por cada kilo, voy a acabar con 352 mililitros. Es decir, voy a programar mi volumen corriente en 350. Cada vez que yo le meta aire al paciente, le voy a meter 350, porque ese es el volumen que yo sé que no le va a hacer daño al paciente. Si te das cuenta, esto fue un cálculo. No fue al ahí se va, que es como estamos acostumbrados y como lo aprendimos. Tenemos que hacer el cálculo. Es como calcular una dosis, ¿no? Es así de importante. Entonces, la ventilación con volúmenes altos produce incremento en la permeabilidad de los capilares y produce edema pulmonar, motivo por el cual se genera el biotrauma que habíamos platicado. Y ahora vamos a entrar a otro concepto que llamamos presión meseta. La presión meseta es la presión que se alcanza en los alvéolos cuando están en equilibrio. El punto en el que hay más presión dentro del tórax es cuando acabamos de meter aire. Metemos aire y ese es el punto en el que hay más presión. Pero si yo después de meter aire hago una pausa inspiratoria, como se ve aquí, ¿va? En ese momento estoy cerrando la garganta, estoy tapando la boca, hago una pausa y entonces el aire se va a equilibrar entre un alvéolo y otro. Y la presión que yo mida en el tórax en ese momento es la presión que tiene el alvéolo allá adentro. Por lo tanto, la presión meseta es mi mejor medición de cuánta presión estoy realmente metiendo. Y la presión que hay dentro del alvéolo es lo que va a determinar si se rompe o no se rompe. Con eso en mente, la primera meta de la ventilación mecánica es usar volúmenes a 6 mililitros por kilo, con la intención de que esos 6 mililitros por kilo hagan una presión dentro del alvéolo menor a 30 centímetros de agua. Para nosotros poder saber la presión meseta de un paciente, tenemos que ubicar dónde está el botón de presión, de pausa inspiratoria. Todos los ventiladores tienen un botón de pausa inspiratoria y es muy importante que ustedes lo identifiquen porque es la manera en cómo van a saber que la dosis de aire que le están pasando a su paciente es la adecuada. ¿Qué es mejor? ¿Ventilar por presión o ventilar por volumen? Y entonces ahorita voy a contestar una de las preguntas que me hizo el doctor Luis, que es, ¿por qué me conviene más la presión o por qué me conviene más el volumen? En realidad, no importa qué modo ventilatorio utilicen. Lo que importa es que ustedes tengan una presión meseta menor a 30. La ventaja de ventilar un paciente con CIRA por volumen es que puedo controlar que el volumen quede siempre a 6 mililitros por kilo, que es lo que quiero. Es lo que lo hace más fácil. Pero también lo puedo hacer por presión. ¿Qué es lo que pasa si yo lo cambio a modo por presión y veo que el paciente está metiendo menos volumen del que debería? Lo que tengo que hacer es aumentar la presión inspiratoria para que ese paciente meta más volumen. Ahora, cuando lo normal para ustedes y para mí es ventilar entre 8 y 10 mililitros por kilo. Eso es lo normal. Entonces, si yo ventilo a un paciente a 6 mililitros por kilo, le voy a dar menos ventilación de la que necesita. Pero se la estoy dando porque quiero evitar que se le rompan sus alvéolos.
Sin embargo, la consecuencia de ventilar a alguien a volúmenes bajos es que me va a retener CO2. Porque le voy a estar metiendo muy poquito aire y va a sacar muy poquito aire, lo cual significa que va a guardar dióxido de carbono. Y si guarda dióxido de carbono, una de las maneras más efectivas para quitar el dióxido de carbono, pues es aumentar la frecuencia respiratoria, que es lo que voy a hacer. Entonces, en los pacientes con COVID específico, aquí estamos hablando solo de COVID. Los pacientes con COVID los vamos a ventilar a volúmenes bajos y frecuencias altas. ¿Cuánto es frecuencia alta? Entre 20 y 30. Ahora bien, la frecuencia respiratoria que yo le voy a poner suele ser un rango entre 20 y 30, específicamente siempre viendo la gráfica de flujo. La gráfica de flujo tiene que llegar a la línea de base, que es esta, la azul, la de 0. Si el paciente llega a la línea de base, significa que tuvo suficiente tiempo para sacar todo el aire. Si yo a un paciente le pongo una frecuencia respiratoria de 30 y mi línea de flujo no llega a la línea de base, se queda aquí, significa que lo estoy haciendo respirar muy rápido y no le estoy dando chance de sacar ese aire. Motivo por el cual lo voy a bajar. No lo pongo en 30, lo pongo en 26 y veo que esta línea llegue a la línea de base. Entonces, la fracción inspirada de oxígeno en un paciente nunca debe de ser del 100%. Cuando lo acabas de intubar, lo pones en 100%. Y algunos pacientes tienen una hipoxemia espantosa que necesitan que los dejes en 100%. Pero, lo ideal es utilizar la fracción inspirada de oxígeno mínima necesaria para mantener una saturación de oxígeno mayor al 90%, perdón. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es que le vamos a ir bajando intubas a un paciente, lo dejas en 100 y 15 minutos después le bajas a 90. Y ves si la saturación se queda arriba de 90. Y si es así, en 15 minutos le bajas a otros 10. Y así le vas a ir bajando cada 15 minutos de 10 en 10 hasta que tu saturación quede más o menos en 90. No necesitas tener pacientes saturando el 97, ¿va? Porque eso genera más especies reactivas de oxígeno y también genera daño. ¿Cuándo dejar de meter aire y cuándo empezar a sacarlo? A ese momento le llamamos ciclado. Y el ciclado en el modo por volumen se define con una cosa que se llama flujo. Lo que yo quiero que vean es que la relación entre la inspiración y la expiración es mutuamente dependiente. Si yo tardo más tiempo en inspirar, le voy a dejar menos tiempo a la expiración. Si yo le doy más tiempo a la expiración, tengo menos tiempo para la inspiración. Entonces, si yo decido meterle el aire más rápido, lo que en realidad estoy haciendo es que el tiempo inspiratorio sea más chico, y de más tiempo expiratorio. ¿Va? En los pacientes con COVID que tienen SIRA, si yo disminuyo mucho la inspiración con un flujo muy rápido, lo que va a pasar es que voy a tener muy poco tiempo para intercambiar oxígeno. ¿Va? Entonces, esto es lo que estamos platicando. Si yo aumento la velocidad o el flujo, lo que vamos a ver en realidad, déjenme ver si, creo que soy yo el que está poniendo estas fechas. Ahí está. Entonces, si yo le aumento el flujo al paciente, el tiempo inspiratorio va a disminuir y el tiempo expiratorio va a aumentar. Pero en este tiempo inspiratorio yo intercambio oxígeno y en este tiempo expiratorio yo saco CO2. Si yo tengo un problema de hipoxemia y hago este tiempo demasiado chico, no voy a alcanzar a intercambiar de manera adecuada el oxígeno. Motivo por el cual yo voy a tratar de mantener el tiempo inspiratorio lo más prolongado posible para mantener una relación
IE de 1 a 2. 1 segundo de inspiración con 2 segundos de expiración. ¿Va? Con cierta tendencia al 1 a 1, pero nunca ventilamos pacientes con 1 a 1. ¿Va? Y entonces ya tenemos un parámetro más programado en nuestro ventilador. Ya vimos la frecuencia, el volumen, el flujo, el disparo y la fracción inspirada de oxígeno. Y entonces nos queda programar otro parámetro que es la PIP. Sin embargo, aquí me voy a detener a contestar la otra pregunta que me hizo el doctor Luis, y es ¿cómo resuelvo un paciente que tiene acidosis respiratoria? ¿Va? Si tú a un paciente, fíjate, decides ventilarlo con volúmenes bajos y aparte vas a hacer que su tiempo inspiratorio sea mayor, va a tener menos tiempo expiratorio y no va a tener tiempo de sacar el CO2, lo cual significa que va a guardar el CO2 y eso va a hacer que caiga en acidosis respiratoria. Específicamente en los pacientes con COVID, hacemos una cosa que se llama hipercapnia permisiva. La hipercapnia permisiva es, no te preocupes por entregar a un paciente con una gasometría con pH en equilibrio. Lo importante es mantenerlo con una saturación de oxígeno mayor a 90. Si para poder mantenerte en metas necesitas que tenga acidosis respiratoria, déjalo, no pasa nada. Siempre y cuando tenga un pH mayor a 7.2. Y por último viene la expiración. Nosotros estamos acostumbrados a meter aire, sacar aire y que justo cuando nuestros alvéolos se van a colapsar, el cuerpo es muy inteligente y dice, órale, respira y metes aire otra vez. Pero cuando nosotros ponemos al paciente en sedación y bloqueo neuromuscular y todo, pues esos reflejos se eliminan. La presión positiva al final de la expiración, o PIP, que llamamos, es la presión que se va a quedar en el alveolo durante la expiración. Es decir, tú le vas a meter 350 mililitros a ese pulmón y luego vas a sacar aire hasta que quede una presión de 3 a 5 centímetros de agua. ¿Va? A esa presión se le llama PIP. El PIP normal en todos nosotros es de 0. Pero cuando tenemos un paciente bajo ventilación mecánica, nunca debemos de ventilarlo con PIP de 0. ¿Por qué? Pues porque cuando yo intubé al paciente, su tráquea de 15 centímetros se convirtió en una tráquea ahora de 30 con un tubo, más aparte un circuito de 2 metros. Entonces ahora tiene 2,5 metros de espacio muerto. Eso significa que necesitas mayor presión dentro de la vía aérea para mantener abiertos los alvéolos. Sin embargo, acuérdense que los pacientes con SIRA ya tienen colapsado el alvéolo, lo cual significa que van a necesitar más presión para mantenerse abiertos. Por lo tanto, las PIPs que vamos a usar en estos pacientes son mayores. ¿Ah? Y para eso vamos a usar otra medida que se llama driving pressure. La driving pressure o de diferencia de presión es la diferencia que hay entre la presión meseta y la PIP. Esa diferencia debe de ser menor a 15. La driving pressure básicamente lo que significa es, si la presión meseta es la presión que hay dentro del alvéolo cuando lo acabo de inflar y la PIP es la presión que dejo cuando lo acabo de desinflar, la driving pressure es este movimiento. ¿Vale? Yo quiero un paciente que haga este movimiento perfectamente y por eso lo quiero con una driving pressure menor a 15. Motivo por el cual yo le voy a proporcionar PIP. Uno de ustedes preguntó, no me acuerdo quién, que si son pacientes que tenemos que ventilar a PIPs altos. Usualmente son pacientes que tenemos que ventilar más o menos con PIPs entre 8, 10, 12 centímetros de agua, ¿verdad? Basados justamente en
unas tablas que se llaman tablas de ArtsNet. ¿Va? Hay muchas maneras de titular una PIP, pero quizá la más conveniente y la más fácil es que en internet busquen tabla de PIP bajo, ¿va? Y según la FIO2 que ustedes le tengan que poner, es la PIP que van a colocar. Eso significa que en vez de, yo voy a inflar el pulmón y en vez de desinflarlo cuando está aquí, lo voy a desinflar cuando esté a la mitad. ¿Por qué? Porque eso va a evitar que las paredes del alvéolo se peguen unas con otras y se colapse. Básicamente, lo que significa titular el PIP es elegir en qué momento el pulmón se infla suficiente y se desinfla en un punto medio perfecto. No se infla de más, no se infla de menos. Por lo tanto, en este caso vamos a colocar la PIP necesaria para mantener una driving pressure menor a 15. Considerando que yo ya había colocado una FIO2 en 70%, entonces me voy a ir a mi tabla y si se dan cuenta, en mi tabla de ArtsNet, si yo tengo 70%, le puedo poner una PIP de 14. Y por último, está este parámetro de pausa inspiratoria, que se los pongo específicamente para que sepan que siempre va en 0. Algunos pacientes sí se benefician de utilizar una pausa inspiratoria, ¿va? Pero eso es en la terapia intensiva. En términos prácticos, ustedes que van a estar ventilando a los pacientes de primera mano, no es necesario que coloquen una pausa inspiratoria. Y es así como ahora ya sabemos cómo ventilar al paciente en volumen, ¿no? Y cómo poner los parámetros iniciales en lo que llega alguien más, ¿va? Que nos pueda ayudar a cambiarle los parámetros. Estas son las metas de ventilación mecánica, ¿va? Un volumen corriente menor a 6, una presión meseta menor a 30, que acuérdense que la vamos a descubrir a través de hacer una pausa inspiratoria. Una driving pressure menor a 15, que acuérdense que para poder saber la driving pressure necesitamos saber la presión meseta. Entonces también necesitamos saber una pausa inspiratoria para poder medir la driving pressure. Mantener una FIO2 mínima para una saturación mayor a 90 y la hipercapnia permisiva con pH mayor a 7.2. Les voy a dejar, en realidad, a través de la SINSAE estuvimos dando este curso de ventilación mecánica. Están ustedes invitados a verlo en la página de la SINSAE. Pero adicionalmente tenemos el manual de ventilación mecánica para personas que no son intensivistas. Nosotros diseñamos este curso en el que pueden descargar en esta página, ventila.mx, el manual de manera gratuita. Y pues ahí creo que se podrán ir resolviendo muchas de las dudas que ustedes tienen respecto a cómo subir, cómo bajar, qué pasa con la presión, qué pasa con el CO2 y demás cosas. Y si alguno de ustedes desea contactarme con alguna pregunta, aquí están mis datos o mi handle de Twitter por si me quieren contactar de alguna manera. Voy a pasar ahora a contestar las preguntas, ¿va? Entonces, vamos a ver el chat. Entonces, ¿podrían poner la diapositiva de la relación de flujo? Claro que sí, doctora. Permítame, doctor, perdón, discúlpeme usted. Si yo aumento el flujo, lo meto más rápido. Otra manera en cómo lo explico usualmente es, si vamos a ir de la Ciudad de México a Querétaro, en 2 horas necesito ir a 200 kilómetros por hora, ¿no? Si de repente yo digo que me fui a 400 kilómetros por hora, voy a llegar en 1 hora, ¿no? Entonces, bajo ese mismo esquema es, si yo meto el aire más rápido, el tiempo inspiratorio se me va a ir más para abajo, lo cual va a aumentar mi tiempo expiratorio. Si yo bajo mi flujo, entonces voy a mantener
un tiempo inspiratorio mayor y un tiempo expiratorio menor. ¿Ah? El doctor Cristian Venegas pregunta, ¿cuando el paciente está en pronación se utilizan las mismas estrategias de ventilación mecánica? Sí. De hecho, el prono es una estrategia que utilizamos para la hipoxemia refractaria. Es decir, un paciente que tienes en metas, ¿va? O sea, que tienes específicamente con todos estos que acabamos de poner aquí. Tú ya lo tienes ventilado aquí y pese a eso, la saturación no está arriba de 90. Ese es un paciente candidato a prono en las primeras 72 horas. ¿Va? El doctor Del pregunta, ¿lo ideal es mantener una PIP baja? Me cuesta un poco de trabajo poder saber por dónde va su pregunta, doctor, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Lo ideal, nosotros siempre que ventilemos a un paciente, necesitamos poner una PIP entre 3 y 5. Los pacientes con SIRA van a necesitar más PIP, porque ya tienen colapsados los alvéolos, entonces necesitan quedarse con más aire dentro. Motivo por el cual vamos a subirle la PIP. Como vimos en las tablas de ARPANET, tenemos PIP bajo y PIP alto. Los pacientes con COVID no necesitan PIPs altos y usamos la tabla de PIP bajo. ¿Ah? Si a eso se refiere, sí, usamos la tabla de PIP bajo. Y siempre buscamos mantener la menor PIP necesaria, porque la PIP también sobredistiende, también puede generar volutrauma, ¿no? No sé si hay otra pregunta. O si hay alguien con la mano levantada. No sé si los que me preguntaron hace rato y que les dije que les iba a contestar, sí les contesté, porque luego se me olvida y no les contesto. ¿Cómo se llama esta tabla? Se los voy a anotar aquí. Es ARDS-NET, ARDSNet. Fuera de COVID, ¿cuándo podríamos utilizar PIP alta? Entonces, doctor Agustín, nosotros solemos usar PIP altos en los pacientes con influenza, por ejemplo. ¿Va? Que son pacientes que tienen el pulmón súper colapsado. ¿Va? La respuesta correcta, doctora, a esa pregunta es, si usted tiene un paciente con una PAFI menor a 150, ¿va? La PAFI es la división de la presión arterial de oxígeno entre la FiO2. Si su PAFI es menor a 150, usted debería usar la tabla de PIP alto. Y si su PAFI es mayor a 150, debería usar la tabla de PIP bajo. ¿No? Eso es en general la manera en cómo preguntamos. ¿No? ¿Se puede utilizar atropina en el paciente con COVID? Supongo que se refiere, doctora, específicamente al hecho de que los pacientes con COVID suelen hacer unas bradicardias que nos tienen a todos muy nerviosos. La indicación de la atropina sigue siendo igual con o sin COVID, que es bradicardia sintomática. Y en un paciente que está intubado, sedado y demás, pues no podemos saber el síntoma y entonces la manera en cómo se interpreta es bradicardia con repercusión hemodinámica. Si su paciente se está chocando debido a la bradicardia, use atropina. Si no, no es necesario y hay que aguantarse y dejar que siga con su bradicardia. Habría que identificar el origen de la bradicardia. Muchas veces la inflamación per se es la causa, pero en algunas ocasiones utilizamos fármacos que prolongan el QT y generan bradicardia. Por ejemplo, hidroxicloroquina, acitromicina, quinolonas, haloperidol. ¿Va? ¿El probar pacientes con PIP alta podría causar algún barotrauma o sería mejor bajar, pero para su pronación? Ok. Esa pregunta es compleja de contestar, doctor Juan Manuel, pero trataré de ser lo más objetivo posible. El prono es una mejor estrategia que subir la PIP. Pero el prono, para que funcione, necesita un adecuado sistema de monitorización. Si usted va a pronar a un paciente en un área de hospitalización, en piso, así nada más, yo le diría no lo prone, le va a ir peor.
Si usted va a estar en una terapia intensiva donde hay cómo monitorizar a su paciente, prónelo. Bajo ese esquema, entonces podríamos usar la tabla de PIP alto si la PAFI está menor de 150. ¿Ah? ¿Podemos usar las dos estrategias al mismo tiempo? También. De hecho, es lo más común. Un paciente pronado suele requerir la tabla de PIP alto, ¿no? En un paciente con acidosis por COVID con bicarbonato bajo, se tiene que corregir de primera intención. Entonces, ahí lo primero que tenemos que definir, doctora Naire, es si la acidosis es metabólica o si la acidosis es respiratoria. La hipercapnia permisiva está basada en la acidosis respiratoria. No es que lo vayamos a dejar en una acidosis permisiva con un bicarbonato de 12. Entonces, si el bicarbonato está bajo, lo que tenemos que solucionar es la causa de la acidosis metabólica por fuerza. Eso no hay hipercapnia permisiva por bicarbonato bajo. En una terapia intensiva, ¿cualquier modo ventilatorio es eficiente para el paciente con COVID? Claro que sí. Lo más importante de los modos ventilatorios es saberlos usar. Si nosotros sabemos usar el modo por presión, usemos modo por presión. Si sabemos usar los modos avanzados, adelante. Fuera de una terapia intensiva también son útiles, ¿no? Solo lo importante es saberlos usar y saber cómo modificarlos. Para eso les recomendaríamos leer el manual, definitivamente. La relación para programar flujo y mantener alvéolos abiertos va el cálculo entre 20 y 30 respiraciones. Ok, Juan Manuel. Lo primero que usted necesita definir es qué frecuencia respiratoria va a utilizar en el paciente. Y una vez que define la frecuencia respiratoria, va a definir el flujo. Y el flujo se modifica. Cuando usted va modificando el flujo, en la pantalla del ventilador le va a salir otra pantallita que dice relación IE y le va a ir diciendo qué relación queda. Algunos ventiladores incluso no dejan que programe el flujo, sino que programa la relación. Entonces ya solo tiene que programar la relación. No sé si va a haber otra clase de doctora de Sul, pero en el portal de la SINSAE está todo el curso. Por si le interesa definitivamente, ahí son, si mal no recuerdo, 8 webinars, ¿no? En el que vamos explicando esto paso por paso, ¿va? En la parte de arriba está una pregunta sobre pacientes embarazadas. ¿En pacientes embarazadas que requieran ventilación mecánica, los parámetros son los mismos? Sí. La única diferencia en la paciente embarazada, doctora Núñez, disculpe que obvié su pregunta, es que la meta de saturación es mayor a 95. Ese es el único cambio. Entonces vamos a mantener una FiO2 usualmente mayor porque queremos una saturación de oxígeno mayor a 95, no a 90. El doctor Montiel pregunta, ¿al mejorar el paciente ventilatoriamente y disminuir los parámetros al mínimo, ¿lo podemos extubar directamente o cambiamos el modo ventilatorio? Esto es un poco complejo de explicar así nada más en una pregunta, doctor Montiel, pero lo que le quiero decir es, ¿se puede extubar a un paciente desde volumen? Sí, pero se está usted complicando la vida, ¿no? La manera más fácil es que cuando el paciente, nosotros lo que proponemos en general es, cuando el paciente está dormido, sedado, relajado, así, planchado, jetón, volumen es la manera más fácil de ventilarlo. Conforme el paciente ya va mejorando y entonces lo medio empezamos a despertar, todavía no está despierto, pero como que empieza él ya a hacer su esfuerzo, es más fácil cambiarlo a presión porque hacen menos asincronía cuando están despiertos. Y después, conforme pasa presión, va a estar despertando más y cada vez respira mejor. Y ahí lo que hacemos es que lo pasamos a espontáneo. Y desde espontáneo está mucho más fácil extubarlo. Esa sería como una secuencia. Bueno, pues les repito, tenemos el manual, tenemos la página de Facebook. Si tienen alguna duda específica, con todo gusto en mi correo